Buenas tardes a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. En esta nueva videoclase vamos a continuar trabajando los contenidos de la unidad número 2 y en esta ocasión vamos a trabajar con el texto de Rebeca Anijovic. Y vamos a tomar el capítulo número 6, donde ella va a desarrollar todos aquellos temas que se encuentran relacionados con la gestión, desde su mirada, por supuesto, la gestión de una escuela heterogénea, ¿sí? Y la verdad es que me pareció importante retomar el concepto de aula heterogénea, que es sin lugar a dudas la realidad educativa con la que nos encontramos en el día a día en la escuela. El concepto de aula heterogénea es aquel que se enfoca en el paradigma de la diversidad y desde esta perspectiva el aula heterogénea se transforma en el núcleo básico para organizar la escuela como un ámbito que promueve procesos de aprendizaje para cada una y para cada uno de sus alumnas y alumnos. Es decir, el paradigma de la diversidad es estructurante y es transversal para pensar hoy dispositivos pedagógicos que puedan dar respuesta a las necesidades de todos y todas los estudiantes. Ahora bien, atender a la diversidad implica tomar decisiones políticas y pedagógicas para generar una escuela inclusiva. Es decir, hoy el gran desafío de la educación es que la escuela en distintos niveles, en sus distintos niveles, sea una escuela inclusiva. Pero solamente, digamos, con la gestión de la escuela, ¿no? Alcanza solamente con el quehacer de la escuela, sino que también requiere de decisiones políticas, es decir, de políticas educativas que puedan, digamos, acompañar a los procesos individuales de cada una de las instituciones, de cada uno de los niveles. Me pareció muy gráfica traer esta imagen que de alguna manera nos muestra algunas tensiones que pueden aparecer hoy en nuestro sistema educativo, porque en muchas de las escuelas se siguen pensando dispositivos de enseñanza y aprendizajes desde una mirada de un aula homogénea, y acá tenemos la imagen que la representa, pero la realidad requiere, ¿sí? Y nos muestra, requiere de un repensar del ejercicio y de las prácticas, porque nos muestra otra realidad, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo cómo puede hacer la escuela para acercarse a la construcción de un dispositivo que pueda dar respuesta a esta realidad, ¿sí? También me pareció interesante traer de otro texto, de Rebeca Nijovic, los factores que implican hablar de la heterogeneidad en el aula. Y entonces aparecen que la diversidad de los alumnos y las alumnas implican diferentes características. Implican aptitudes, habilidades motrices, habilidades sociales, motivación, posicionamiento frente al aprendizaje, capacidad para aprender, inteligencias múltiples, conocimientos previos, nivel, estilo y habilidades de pensamiento, estilos de aprendizaje, ritmo personal de aprendizaje, variables de la personalidad, necesidades personales, aspectos afectivos, deseo e inclinación personal. Es decir, todo esto debe ser tenido en cuenta y todo esto nos muestra hoy la diversidad en el aula para que podamos empezar a pensar en cómo damos respuesta a la diversidad. Y nos encontramos con que la autora destaca como figura central la figura de la dirección de una escuela en lo que respecta a poder generar una gestión donde se pueda planificar y diseñar un proyecto educativo institucional para la diversidad. Es decir, la gestión debe ser desde este posicionamiento, cuando hablamos de la gestión, hablamos de la gestión del equipo de conducción, y que justamente gestionar desde este posicionamiento implica poder construir una comunidad de aprendizaje, ¿no? Y justamente cuando se habla de comunidad de aprendizaje, se habla no solamente del aprendizaje de los estudiantes, sino también de poder mirarnos como comunidad y como docentes que también requieren, frente a la diversidad, repensar y modificar sus prácticas. El rol del director o directora es central como líder de un equipo docente, donde él también es un docente y forma parte del equipo docente, y que de esta manera empezamos a tener la mirada adecuada para un enfoque educativo para la diversidad.
Desde el encuadre de los lineamientos curriculares se construye el proyecto educativo institucional, o sea, la propuesta pedagógica de la escuela, el dispositivo pedagógico de la escuela, y esto lo hemos desarrollado en otras videoclases, parten, ¿sí? Tienen el encuadre de los lineamientos curriculares y se expresan desde un proyecto educativo institucional. Y en este proyecto tenemos que participar todos, debemos participar todos. Todas y todos los que forman parte de la comunidad educativa tienen que sentirse parte, ¿no? Y sentirse parte implica participar, ¿sí? Y para ello es necesario una participación activa, es lo que estamos diciendo, porque esto de alguna manera genera, ¿sí?, la posibilidad de ir construyendo un proceso de apropiación y resignificación del proyecto educativo institucional. Es decir, la evaluación, la revisión y el ajuste de la propuesta de enseñanza y aprendizaje que expresa la escuela a través del proyecto educativo institucional. Ahora bien, la autora sigue mostrando algún lineamiento en términos de poder pensar la escuela de hoy, y ella va a focalizarse en primera instancia, como ya dijimos, en el rol del equipo de conducción o la dirección de la escuela, pero también, ¿no?, se va a centralizar en el director o directora que gestiona, pero que esta gestión, digamos, tiene un punto de partida que tiene que ver con reconocer y valorar la diversidad del equipo docente como formando parte, ¿sí?, y formando parte de la diversidad en la escuela, ¿no? Porque esto es lo que va a permitir luego, ¿sí?, ocuparnos del proyecto educativo institucional y de la práctica específica que tiene que ver con la enseñanza a los estudiantes. Entonces ella destaca algunos aspectos que debe no solo tener en cuenta, sino que deben expresarse en el ejercicio de su rol. Conocer y respetar a su equipo docente, esto es central y no siempre sucede, aunque parezca quizás un detalle o algo obvio, no lo es. Acompaña, colabora, alienta y apoya el crecimiento profesional de su equipo docente. Promueve el trabajo colaborativo como dinámica institucional. El trabajo en la escuela es en equipo, debe ser en equipo y requiere de una dinámica de trabajo colaborativo como dinámica institucional. Genera espacios de formación y capacitación institucional para la revisión de las prácticas pedagógicas, es decir, las intervenciones didácticas. Y acá vuelve a aparecer lo que mencionábamos en la primera filmina, en la primera o segunda, no recuerdo bien, donde aparece el concepto de decisiones políticas y pedagógicas, ¿no? Y nosotros mencionábamos que la escuela debe gestionar desde su lugar específico, pero que esta gestión requiere sí o sí del acompañamiento de políticas educativas que también, digamos, tengan esta mirada, ¿no? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué el rol del director o directora debe reunir estas características en su ejercicio del día a día? Justamente para poder acompañar, porque es parte de su función, al docente en la construcción de su perfil, que debe ser un perfil cada vez más autónomo y que pueda ir realizando o desarrollando su propio trayecto de formación continua. Es decir, poder pensar en intervenciones docentes o en intervenciones pedagógicas adecuadas a las necesidades de nuestros estudiantes, los estudiantes que están en nuestras escuelas, requieren también de un proceso de revisión de la práctica, ¿no?, que la autora acá lo llama de trayecto de formación continua, que no es nada más ni nada menos que cada uno que formamos parte de una escuela aprendamos a ser un docente reflexivo, que podamos analizar, revisar y ajustar nuestra práctica. Y la autora trae algunos aspectos de la autora Edith Lewin, que bueno, es una autora que se especializó, es argentina, se especializó en educación, psicóloga, escritora, se desempeñó en la UBA como docente, eh, y trabajó puntualmente sobre lo que ella denomina el oficio de enseñar, ¿no? Y me pareció interesante traer esta cita porque de alguna manera sintetiza de manera muy profunda qué implica, ¿no?, este concepto de ser un docente reflexivo. Y ella dice,
Observar en la tarea, en el día a día de la vida cotidiana de la escuela, observar, registrar, analizar y elaborar los datos que se obtengan forman parte de las actividades que cada docente puede diseñar e implementar para estudiar los procesos más significativos de la vida en el aula, convirtiéndose así en un agente activo, crítico, en profesional libre, autónomo, con determinados propósitos, guiados por el conocimiento, que articula todo eso en su práctica, autorregulada por un proceso de investigación que es inherente al proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Una tarea muy valiosa, central, creo que el perfil docente debe tener este posicionamiento, y una tarea que requiere un proceso y requiere un tiempo y que es para siempre, ¿no? Y aparece un recurso, que es el recurso del portafolio, como un recurso central para la autora y muy valioso en términos de ser funcional para justamente lograr este posicionamiento de un docente reflexivo, ¿no? En torno a su práctica. Y entonces lo va a definir y va a decir que es un instrumento de reflexión y de colección de trabajos realizados durante cierto tiempo. Este instrumento, en este material de lectura, ¿sí?, se lo mira como un instrumento para el docente, pero también es un instrumento de evaluación para los estudiantes, ¿sí? Y entonces, en primer lugar, lo que se destaca es que es un instrumento de reflexión y colección de los trabajos realizados. Acá los trabajos realizados nos hablan de las planificaciones docentes durante un cierto tiempo, que esto se puede decidir de manera autónoma, que permite evaluar el proceso de enseñanza y el logro de las metas propuestas, ¿no? Esto que nosotros decimos con recurrencia, revisar y ajustar la práctica, para que sea una práctica situada y para que dé respuesta a nuestra comunidad educativa. Es un proceso de reflexión, análisis, elaboración y modificaciones de las prácticas pedagógicas. Y de esta manera es un instrumento muy valioso, dice la autora, porque todo el tiempo nos permite articular, o ese debería ser el ejercicio, ¿no?, en relación a poder analizar y reflexionar y articular la teoría y nuestra práctica cotidiana. Es un dispositivo adecuado para el trayecto de formación continua docente. ¿Por qué? Porque la autora lo que va a rescatar es que si bien el rol de la dirección o del equipo de conducción es un rol que también debe promover espacios de capacitación, el objetivo de ese espacio de capacitación debe ser que a medida que vaya el tiempo, va pasando el tiempo, perdón, el docente se construya de manera más autónoma y que pueda ir de manera más individual, sin que esto reemplace los espacios de reflexión institucional, en su propio, digamos, autor y autónomo en términos de la revisión y la construcción y de su formación continua. Propicia el trabajo colaborativo, debe partir y debe tener el encuadre del trabajo colaborativo entre docentes, porque de esta manera se produce un proceso de retroalimentación, ¿no?, en este proceso de aprendizaje en el oficio de enseñar. Y propone la autora un cuadro, que es el cuadro número 1, que ustedes lo van a encontrar en el texto, donde ofrece una guía para empezar a sistematizar el oficio docente. Porque en realidad de lo que ella va hablando durante el capítulo de este texto es de sistematizar la tarea. Y sistematizar la tarea implica planificarla, monitorearla, evaluarla y ajustarla, ¿no? Y entonces esto nos habla de un recorrido que vamos haciendo sobre nuestras intervenciones y sobre nuestra planificación. Y entonces es un proceso, volvemos a decirlo, requiere un tiempo que requiere de un espacio institucional que me dé esa posibilidad, pero también de un trabajo personal y de un tiempo personal, de un tiempo de aprendizaje con otros también, con los otros que forman parte de mi escuela, de la escuela donde trabajo, y también personal en términos de buscar en capacitaciones externas aquellas herramientas que considero que necesito incorporar en mi perfil. Y de esta manera me gustaría destacar hacia el final del texto, la autora va a rescatar algunos tópicos sobre, bueno, cómo debe ser el perfil docente, ¿no? Y de esos tópicos, que son varios, yo cito estos tres. El primero que ella destaca, que no lo traigo acá a la filmina, es el de
no es exactamente este concepto, pero sí habla de la pasión y la disposición. Y la verdad es que yo no lo destaqué porque considero que nuestro trabajo debe tener, digamos, esa condición, ¿no? Para dar lo mejor desde nuestra profesión y dar respuesta a los estudiantes. Entonces me parece que ese es un tópico como estructurante que, digamos, no puede no estar, ¿sí? Pero sí tomé tres que me parece que son los centrales para que nos quedemos reflexionando sobre nuestro quehacer en la escuela. Tienen que ser docentes que estén dispuestos a aprender de sus colegas, a trabajar con ellos de manera colaborativa, para que puedan transformar sus aulas en comunidades de aprendizaje. Esto es un proceso y requiere de mucho tiempo. Tienen que ser docentes que estén dispuestos a seguir aprendiendo y diseñen sus propios trayectos de formación para despertar interés en sus alumnos y ayudarlos a desarrollar la autonomía que les permita aprender más allá de la escuela, un aprendizaje para la vida, y que reflexionen acerca de las decisiones e intervenciones didácticas para formar alumnos autorregulados que puedan poner en juego habilidades de metacognición, ¿no? Eh, Estudiantes que puedan aprender a aprender. Y entonces no solamente, digamos, necesitamos de un espacio para poder planificar la tarea, sino que también necesitamos nosotros tener un espacio para poder revisar nuestro modo de ser docentes, ¿no? El aprender a aprender del docente y el aprender a aprender de los estudiantes. Y de esta manera damos por finalizada la clase del día de la fecha. Buenas tardes a todos y a todas.